Imagínate la siguiente situación. Es el lunes por la mañana, generalmente te acabas de despertar y casi sin querer tomas el teléfono, abres LinkedIn, por ejemplo, empiezas a scrollear y de repente ves que ese excompañero de la universidad consiguió el trabajo que tú deseabas con todas las ganas. Él no es tu enemigo, la verdad es que te alegras por él, pero hay algo en ti que se siente raro, que siente como que, ¿no? Y siente como un dolorcito de, yo quería tal vez también ese trabajo o yo quería estar ahí. Tú no perdiste nada, nunca tuviste ese trabajo, pero aún así duele. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Por qué me está doliendo? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Astronauta Emocional. Me da muchísimo gusto tenerte aquí y seguramente si escuchaste esta intro y sigues aquí es por dos cosas. La número uno es porque no puedes cambiarle de canal o la número dos, que espero que sea la mejor, es porque te interesa el tema o porque has estado ahí. Entonces, hoy quiero platicar un poco acerca de cómo a veces hay duelos que no son nombrados pero nos pasan. La mayoría de las veces tenemos información de un duelo cuando se pierde a alguien, cuando genuinamente existía algo que nos vinculaba, como por ejemplo un ser querido, una mascota, una pérdida de algo. Y hay muchísimo material de eso. Pero ¿qué pasa cuando hay este tipo de situaciones como la que te contaba al principio, en donde pues simbólicamente pareciera que no había nada, pero te duelen? Justo ese es un tipo de duelo que quisiera hoy visibilizar, porque nos pasa a todos, son un poquito esos duelos por expectativas, por sueños, por cosas o incluso por lo que no fue, que nos genera como cierta incertidumbre, cierto dolorcito por ahí, que pues justo es importante visibilizar. Entonces, la pregunta central que hoy quiero resolver ¿es válido tener un duelo por algo que no fue? Spoiler alert, sí, es total y completamente válido. Ok, entonces para iniciar, quiero platicarte que muchas veces asociamos el duelo justo a esa pérdida, ¿no? A algo que en algún momento existió y ya no está. Este tipo de duelo es muy marcado porque hay un antes y hay un después, ¿no? Y se nota mucho porque además seguramente hay mucho llanto, hay una cuestión de pérdida de algo y entonces es como que muy clara. Pero hay otro tipo de duelo que muchas veces no se habla y es justo lo que te decía al principio, ese duelo de lo que no fue. Piensa en lo siguiente, imagínate una relación de una pareja que terminó bien, o sea, no hubo una infidelidad, no hubo ay, es que me trataba mal, es que no, solo tú y él, tú y ella sabían que ya no había para más. Esa relación ya no daba. Entonces, en común acuerdo, decidieron ya no seguir. El punto de esto es que es doloroso, ¿no? Y es doloroso porque a pesar de que los dos o las dos querían esto, lo que pasa aquí es que hay como ese duelo de los planes, el futuro que se tenía, esa casa que pensaron que en algún momento iban a tener, las mascotas que iban a nombrar, la rutina que se tenía, y entonces todo eso en algún momento desaparece, aunque sabían que era lo correcto. Y entonces te has de preguntar, oye Liz, pero entonces esto es un duelo tal cual, porque pues sí terminamos, pero sabíamos que ya era lo mejor. Y la respuesta es un completamente sí. Y este concepto es conocido como un duelo ambiguo y fue desarrollado por la psicóloga Paulina Voss. Y este tipo de duelo justo habla de cuando no hay tal cual un cuerpo, una pérdida, no hay una fecha, no hay un cierre claro, solo pasó. Pérdidas que muchas veces en el entorno social no son validadas, ¿no? ¿Cuántas veces incluso pensemos a veces en la pérdida de una mascota? ¿Cuántas veces no hemos escuchado algo como de, ay, pero puedes tener otra o algo similar? Ese entraría un poquito en ese tipo de duelo que muchas veces el contexto pues no lo está validando tanto. Así que el duelo por esas expectativas en la que me quiero centrar en este episodio justo entra en esa categoría, en ese duelo ambiguo. Y acá quiero platicarte justo de esta escena que me recuerda muchísimo, que es dentro de la película de La La Land, está Mia, ¿no? Entonces ya sabes que seguro, si no has visto la película, justo es como estos dos actores, un actor y músico que quieren lograr como
su éxito, ¿no? Entonces, Mia específicamente es una actriz. Y hay una escena en donde tiene una audición fallida, ¿no? Entonces sale de esa audición, entra a su auto y se pone a llorar, así, llorar inmensamente porque pues le sigue doliendo que está teniendo un rechazo tras otro. Acá no pasó nada, no fue algo dramático, nadie le dijo, ay, no sirves para esto. Solo fue como esta sensación de, otra vez no puedo, otra vez no pude. Y en ese llanto en donde la vemos en esa escena, está todo el peso acumulado de un futuro que se siente cada vez más lejano. No perdió el papel porque nunca fue suyo, pero perdió algo, que es la certeza de que ese camino era posible. Y bueno, esta película termina con un final feliz para ella, ¿no? Pero seamos honestos y seamos muy, muy honestos. ¿Cuántas veces pasa que estudiamos una carrera, una licenciatura y a veces no podemos entrar en esos casos de éxito, ¿no? Y eso no significa que el duelo sea menos válido, sino más bien que nos duele porque había algo importante que queríamos lograr ahí. Y aquí es donde la psicología tiene algo importante que decir. El dolor que sentía Mía o que tú estás experimentando no es un dolor irracional. Es la señal de que eso que perseguías no era un capricho, sino era algo fundamental de ti, algo como un valor, algo que tú querías experimentar, y eso también lo hace válido. Ok, Liz, ya entendí que sí es un duelo, ya entendí que me pasa porque es algo que consideraba importante. ¿Por qué duele tanto si nunca existió? Y entonces aquí quiero explicarte un poquito que desde la terapia de aceptación y compromiso se menciona algo de que si duele era porque estaba conectado a uno de tus valores que genuinamente te importaba. Y aquí quiero presentarte otro ejemplo. Ubicas How I Met Your Mother, en donde en la serie está Lily. Lily es uno de mis personajes favoritos porque además de que es sarcástica, me encanta su humor, me encanta todo, pero si has visto la serie en particular, las primeras temporadas ella pues es maestra de kinder y entonces hay incluso específicamente una temporada que hacen este desarrollo de personaje. Lily quería ser pintora, le encantaba el arte y de repente se da cuenta que ya está lejos de eso, ¿no? Y además está cumpliendo un rol que pues piensa que es lo correcto, como, bueno, pues casarse, como esta idea de, pues, ¿qué es lo que sigue? Casarse, tener hijos, tener la casa ideal y demás, ¿no? Entonces empieza a tener como ese conflicto porque al final siente que falta algo, ¿no? Siente como ese vacío de, tal vez pude haber sido una muy buena pintora. Entonces ahí seguramente había un valor como creatividad, expresión, identidad, algo que era importante pero que nunca encontró como un lugar, ¿no? Y seguramente así te ha pasado, que hay algo que sientes que no encuentra todavía su lugar en el mundo, ¿no? En el mundo que nos importa. Y esto es lo que pasa específicamente en el duelo por las expectativas. El problema no es que se tratara de un plan, porque si fuera un plan, se cambia, se busca otra alternativa y ya, y listo, ¿no? El problema es que se relaciona con tus valores, algo que para ti era genuinamente importante y no encontró su lugar. Ok, ya en este episodio hemos ido avanzando un poquito a validar y hacer mención de qué es lo que está pasando. Ahora, sí, me pasa esto, sí, eso que quería hacer yo no lo he logrado, no he encontrado cómo expresarlo, cómo darle una vida a ese valor que tengo. Entonces quiero compartirte una breve herramienta muy útil y lo quiero hacer junto con el caso que te decía al principio, ¿no? Justo para que vayamos viendo como ese contraste. Este ejercicio se llama ¿qué me está diciendo este duelo? Y la primera parte es nombrarlo. Nombra lo que te imaginaste, no lo que perdiste, sino lo que te habías imaginado. Por ejemplo, en ese de lo que te decía de LinkedIn, es como, bueno, yo lo que me había imaginado es que para estas alturas de mi edad ya sería un chef, ¿no? Ya sería alguien reconocido, ya sería una terapeuta, ya sería pues ese asesor financiero que quería ser. ¿Qué era lo que te habías imaginado? ¿Cuál era ese sueño? No lo juzgues, solamente tráelo un poquito a la memoria y visibilízalo. Número 2, pregúntate qué valor estaba detrás de eso. Por ejemplo, bueno, pues cuando yo vi esa publicación en LinkedIn y me di cuenta que mi compañero ya era terapeuta, súper reconocido y yo no, pues uno de mis valores era la creatividad. Se vio afectada porque yo siempre quise ser una terapeuta muy creativa, ¿no? En un ejemplo. O yo siempre quise ser ese chef reconocido y entonces el reconocimiento era mi valor fundamental que estaba por ahí. O quizás simplemente se trataba de la sensación de que tu trabajo y lo que estás haciendo es importante o le importa a alguien.
Y aquí ese valor no desaparece porque la expectativa no se cumplió. Ese valor sigue ahí y entonces hay que hacer algo por él. Y aquí lo conecto con el paso número 3, que te preguntes cómo ese valor puede existir o puede vivir de otra forma. No necesariamente siendo el chef reconocido, siendo la maestra reconocida, sino cómo puede vivir y puedo expresar ese valor a través de otras formas. Pregúntate si, por ejemplo, el valor que querías era la creatividad, ¿puede existir de otras formas? Pues sí, puede existir porque tal vez hay otro camino que es diferente a ser chef. Tal vez podría meterme a un curso de fotografía, tal vez podría hacer diseños de otras cosas y entonces empiezas a abrirle un poquito de camino a ese valor y a experimentarlo a través de algo que es importante para ti. Lo pienso mucho como que hay diferentes caminos para llegar a eso que querías ser, no necesariamente como otros te dijeron que tenía que ser. Entonces, estos 3 pasos nos pueden ir ayudando un poquito a bajarle a ese dolorcito que está por ahí. Y, por ejemplo, en lo que mencionaba de LinkedIn, quizá el valor era la creatividad, ¿no? Entonces, tú ya te diste cuenta de esto y esto, darte cuenta ya es información útil que estamos recibiendo para decir, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Y poderte mover sobre ese camino que sí quieres. Entonces, llegamos al final de este episodio. Es muy breve, es muy específico, pero justo lo que quiero es visibilizar. Y solo a manera de resumen, 2 cosas. La primera es que el hecho de que no haya una fecha, un cuerpo, algo muy específico, no significa que no sea un duelo, sino que más bien entra como a esta categoría que te platicaba de duelo ambiguo. Y número 2, que tal vez dentro de eso no es la expectativa, es el valor que estaba detrás y el valor sí puede tener vida dentro de la vida que actualmente tienes. Solo es encontrar tal vez otro camino en donde poder honrar esa vida que sí querías. Y la pregunta que te dejo para que me dejes el comentario en redes y te pueda leer es, ¿qué expectativa tenías de ti? ¿Qué expectativa creías que iba a pasar? Y tal vez no se cumplió, pero ¿qué valor es el que acabas de descubrir que sí puedes darle vida? Me encantaría leerte en los comentarios y pues nada, te agradezco muchísimo por estar aquí. Te recuerdo que en Astronauta Emocional nos encanta el tema de la psicología, las emociones, la salud mental y si no sabes por dónde empezar, tenemos una asesoría gratuita que es de menos de 20 minutos en la que te podemos orientar para saber qué tipo de terapia, qué motivo de consulta tienes un poquito y qué expectativas tienes justo de la terapia para poderte hacer match con alguno de nuestros terapeutas. Te agradezco mucho. Cambio fuera.